aí no YouTube. Pode ir, já está ao vivo. Muy buenas noches a todos los internautas, amigos, hermanos que nos están escuchando en esta oportunidad. Queremos darles el agrado de empezar nuevamente un programa más, una noche más de oración de la serie El Plan de Salvación a cargo de nuestro hermano Marcos Pedraza con el tema de hoy, la santificación. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias y poder en uno de los textos que tenemos en nuestros libros, que se encuentra en Oseas 11:9. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo y no vendré con furor. Y también vamos a meditar en otro texto que vemos y representamos la santificación que debemos tener a través de nuestro Señor Jesús. Dice Ezequiel 39:7. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Meditando en estos versos, les invito a que podamos entrar en oración con nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad de empezar este momento de oración con nuestro hermano Marcos Pedraza, con el tema de hoy. Y queremos rogarte que nos puedas bendecirlo, puedas ayudarnos a entender cada día más la santificación que debemos tener a través de tu gracia, Espíritu, y que puedas bendecir a cada uno de los presentes y de los que estén escuchando esta transmisión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos internautas, amigos, hermanos, y les vuelvo a repetir que como siempre y de costumbre tenemos aquí en este programa, podemos dejar nuestros pedidos de oración, podemos dar nuestras preguntas, nuestras consultas, y al finalizar el tema vamos a tratar de hacer llegar tu texto, tu comentario hacia nuestro expositor y llegar también a concluir y resolver preguntas que puedan tener. Vamos a empezar entonces el tema de hoy. Para eso vamos a invitar a nuestro hermano Marcos Pedrazas para que pueda hacer uso de la palabra. Hola, es un gusto tenerlo a usted, amigo internauta, para el tema de hoy. Estamos en la serie El Plan de Salvación y ya hablamos sobre lo que es el pecado, el arrepentimiento, la justificación, y hoy día vamos a entrar en el tema de la santificación. El tema de hoy es dedicado a aquellas personas que un día abrieron la puerta de sus vidas a Jesús, pasaron por la conversión y ahora tienen delante de sí una vida cristiana. Usted un día se hizo un cristiano, pero ahora usted tiene un desafío más grande, es ser un cristiano por toda la vida. Y hoy día vamos a hablar sobre la jornada de la vida cristiana. Usted se arrepintió, experimentó el perdón de los pecados, fue justificado por la fe. Su jornada cristiana está apenas empezando. La jornada cristiana es un camino por lo cual se anda durante toda la vida. No es algo instantáneo, es una ruta, es un proceso permanente. Andar con Jesús envuelve seguirlo en todos los aspectos del vivir. Muchos no soportan las tentaciones del mundo y por eso caen, incluso desisten. Pero Jesús dijo en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin será salvo. Perseverar hasta el fin significa caminar por la jornada cristiana hasta el final de la vida. En ese camino el Señor hace un llamado. Él desea que usted sea santo. Ese es el llamado del Señor para usted.
Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santidad es algo necesario. Dios exige que sus hijos sean santos. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Levítico 20, 26. Me seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo. En el Nuevo Testamento, el mismo llamado es repetido por Pedro. Leamos en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el llamado de Dios a nosotros. Existe un prejuicio contra la palabra santo. A veces esa palabra es usada como una burla o una ofensa. Muchos creyentes, a ellos no les gusta ser llamados de santos, ¿no? Pero en la Biblia percibimos que si no fuéramos santos, no podríamos ser salvos. Es importante la santidad. La santidad es necesaria. La santidad puede tener dos significados. Uno, una vida separada para Dios. Una vida dedicada al Señor. Eso inclusive es el significado etimológico de la palabra santo. Santo significa separado o dedicado a un propósito. Es el primer significado de la palabra santo. Pero hay un segundo significado. Santidad significa una vida pura, una vida sin mancha, una vida sin actos pecaminosos. Y santidad es una palabra clave en el plan de la salvación. Todo el trabajo del Espíritu Santo tiene la intención de llevar a usted a la santidad, a una semejanza cada vez más grande con el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y la santidad significa ser semejante a Él. Pero ¿cómo se alcanza la santidad? A través de la santificación. De eso estamos hablando en esa noche. ¿Qué es la santificación? La santificación es el trabajo espiritual interior que el Señor Jesucristo realiza en el hombre a través del Espíritu Santo. Cristo no solamente lava nuestros pecados con su propia sangre, pero a través del Espíritu Santo Él realiza dos cosas más. Una, Él nos separa de nuestro amor natural al pecado. ¿Ya? Naturalmente tenemos amor al pecado. Naturalmente nos gustan las cosas del mundo. Pero el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, Él opera en nosotros la separación del pecado. La separación de nuestro amor natural al mundo. Número 2. El Espíritu Santo implanta nuevos principios en nuestro corazón. Aquello que no nos gustaba hacer, que era leer la Biblia, estudiar la lección, alabar al Señor, ahora nos gusta. Eso es el trabajo del Espíritu Santo en el proceso de la santificación. En resumen, el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Y no solamente nuestras acciones, pero principalmente nuestros pensamientos. Los principios que rigen nuestra conducta son cambiados para mejor. Y eso es fantástico. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra. A veces pensamos que Jesucristo vino a este mundo, vivió, murió, resucitó, para solamente nos justificar y perdonar. Pero esa idea no presenta el trabajo completo de la divinidad en nuestro favor. Es verdad que Cristo nos justifica y perdona, pero el Espíritu también nos santifica y transforma. No somos solamente libertados de la culpa del pecado, pero también del dominio del pecado.
Yo quiero destacar acá 3 textos bíblicos muy importantes sobre la santificación. Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla. Cristo se entregó, o sea, dio su vida a fin de santificar la iglesia. Ahí está la santificación, vinculada a la muerte del Señor Jesús. Leemos también en Tito 2:14. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Colosenses 1, 21 y 22. Cristo ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vemos en la Biblia cuál fue el propósito de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Él entregó su vida para salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué? Del pecado. Para llevarnos a una vida santa. Para que fuera creado un pueblo celoso y de buenas obras. Para santificar su iglesia. Y en esta serie estamos hablando sobre el plan de salvación. Hablamos sobre cosas importantes como el arrepentimiento, la justificación. Pero la santificación no es menos importante. Tanto la justificación como la santificación son esenciales en el plan de la salvación. La santificación tiene una naturaleza distinta de la justificación. Y ahora vamos a evaluar 9 características esenciales de la santificación. Características de la santificación. Número 1. La santificación es el resultado inevitable de la unión vital con Cristo. Usted puede preguntar, ¿cómo yo puedo ser santo? Yo quiero tener una vida de santidad, pero ¿cómo es posible eso? Hay una respuesta, a través de la unión vital con Cristo. Mira lo que dice el texto. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. La comunión con Cristo produce verdadera piedad, pensamientos elevados, vida noble. En San Juan capítulo 15, verso 5, el Señor dio a sus discípulos una ilustración de su relacionamiento entre Él y ellos. Él dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Cristo comparó la relación de Él con sus seguidores a una videra y sus ramas. Jesús es la videra. Nosotros somos las ramas. La rama no tiene vida en sí propia. Ella da su fruto porque está conectada a la videra. Pero si la rama no tiene fruto, es porque está muerta. Es porque no tiene conexión con la fuente de la energía. Y el texto nos dice, separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Sin Jesús no podemos vencer. Sin Jesús no hay santificación. Sin Jesús la más pequeña tentación nos derrumbaría, nos destruiría. Vida cristiana es relacionamiento con Cristo. Los frutos son el resultado. Pero nuestro gran deber, nuestro gran trabajo, la gran lucha, la gran batalla que Dios nos ha dejado es relacionarnos con Él.
El relacionamiento con Cristo se practica a través de dos cosas: oración y estudio de la palabra de Dios. Cuando pasamos tiempo con Cristo, hablando con Él, abriendo nuestro corazón a Él, charlando sobre nuestra vida, así como hablamos con amigos, el objetivo de la oración no es solamente pedir, 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 no. Es más que eso, es conversar, es contar nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros planes, nuestros problemas, nuestras dificultades. Relacionamiento es pasar tiempo con Dios, hablando. Él me habla a través de su palabra. Él me revela sus secretos a través de la Biblia. Yo le escucho cuando leo su palabra, pero yo le contesto a través de la oración. Entonces, sin la oración y sin la lectura de la palabra de Dios, es imposible que alcancemos la santificación. Vamos ahora al punto 2. Ya vimos en el punto 1 que la santificación es el resultado de la unión vital con Jesús. Vamos al punto 2. La santificación es el resultado inseparable de la conversión. En el momento en que somos justificados, al mismo tiempo pasamos por un proceso que se llama el nuevo nacimiento o la conversión. Y somos hechos una nueva criatura, recibimos una nueva naturaleza y ahora un nuevo principio rige nuestra vida. Y vivimos una vida nueva. El hombre que se presenta como convertido tiene que tener frutos en su vida. Pero si él aún vive en pecado y mundanería, significa que él nunca experimentó la conversión. Juan dice que aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Está en 1 Juan 2, 29. En 1 Juan 3, 9 dice que el que es nacido de Dios practica la justicia. En el capítulo 5 dice, el que es nacido de Dios vence el mundo. Entonces, de una manera muy sencilla, la falta de santificación es una señal de que no ha habido conversión. Vamos al tercer punto. Hasta ahora vimos 2 puntos, ¿no? Que la santificación es el resultado de la unión vital con Cristo. Y vimos que la santificación es la señal de la conversión. Pero ahora vamos a ver el tercer punto, la tercera característica de la santificación. La santificación es la única evidencia segura del trabajo del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos justificados, el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Pero el Espíritu no permanece ocioso dentro del alma. Él hace un cambio. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo opera en nosotros? Por los frutos. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y otras cosas semejantes a esas. ¿Dónde se encuentran esas cosas? Ahí está el Espíritu. El Espíritu es comparado con el viento. No podemos verlo con nuestros ojos mortales. Pero así como sabemos que hay viento por los efectos que él produce en las olas, en los árboles, así también sabemos que el Espíritu está en nosotros por los efectos que él produce en nuestra vida. Es un error suponer que tenemos el Espíritu si no caminamos en el Espíritu también. Donde no hay vida santa, no hay Espíritu Santo. El sello del Espíritu que estampa Jesús en su pueblo es la santificación. A través de la santificación hay una demostración de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y ahora vamos al cuarto punto.
La cuarta característica de la santificación. La santificación es una realidad que se puede ver. Vamos a leer en Lucas 6:44. El árbol es conocido por sus propios frutos. La persona realmente santificada ve a sí misma como imperfecta. Moisés, cuando bajó del monte, no estaba consciente de que su rostro resplandecía. El justo, en la parábola de las ovejas y las cabras, no consiguió ver que había hecho algo tan valioso a la vista de su Señor. Por eso él preguntó: ¿cuándo fue que te vimos, Señor, hambriento y te alimentamos? Ellos no se acordaban de eso. La persona cuanto más acercada del Señor, más pecaminosa se ve. Sin embargo, independientemente de cómo el creyente ve a sí propio, los otros perciben el cambio en su gusto, en su carácter, en sus hábitos de vida. No hay la posibilidad de que un hombre sea santificado si ninguna santidad puede ser vista en su vida. Es como una luz que mismo en una pieza oscura entra a través de un destello. La luz va a ser vista, la luz va a brillar. La misma cosa ocurre con un hombre santificado. Su santificación será algo que será vista. Porque él mismo no puede entenderlo, pero los otros pueden ver y ven el cambio de hábitos, de costumbres, del carácter. No existe un santo en el cual no se ve apenas mundanería o pecado. Si el hombre dice: yo estoy santificado, pero es deshonesto, es mal hablador, si tiene la lengua suelta, ese hombre no está santificado. La santificación es algo para el ejemplo, para el testimonio delante de los otros. Y los otros perciben cuando el hombre está a los pies del Señor siendo santificado. Vamos al punto 5. La santificación ocurre por la fe. Vimos en el estudio anterior que la justificación ocurre a través de la fe y que la fe que ejercemos es un don de Dios. No nos da ningún merecimiento. Pero mire qué interesante, la santificación también ocurre por la fe. Mire el texto. El alma debe ser santificada por la verdad. Y esto también se logra por fe, pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos por la fe, como el carácter puede ser transformado. La santificación ocurre en mi vida por la gracia de Dios a través de la fe. Yo no puedo santificarme a mí mismo, pero yo necesito tener fe para permitir que el Espíritu Santo me santifique. El apóstol Pablo fue instruido a llamar a los gentios para recibir la remisión de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe. Ese está en Hechos 26:18. Entonces mira, la santificación también es por la fe. Interesante, ¿no? Muchos piensan: la santificación es por la fe, pero la justificación es por la fe, pero la santificación no tiene nada que ver. No, la santificación no es por obras, es por fe también. Toda la vida cristiana es por la fe. En el inicio fuimos perdonados y justificados por la fe, pero ahora en la continuación de la jornada cristiana necesitamos de la fe también. Dice el texto: no podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por fe llegasteis a ser de Cristo y por la fe tenéis que crecer en Él. Sabe, hermanos, muchos intentan progresar en la vida espiritual a través de sus propios esfuerzos.
piensan que deben crecer solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir a través de sus propias fuerzas. Ese es un esfuerzo en vano. La vida del cristiano sin fe es muy triste. Él lucha, se desespera, pero no consigue vencer. Es una vida de frustración constante. Pero por la fe podemos vencer el mundo. Por la fe podemos vencer los defectos de carácter. Y en 1 Juan capítulo 5, verso 4 dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Vamos al punto 6. La sexta característica de la santificación. La santificación admite gradación y crecimiento. Vamos a leer dos textos. Segunda Pedro 3:18. Más bien creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto continúa, para que crezcamos en la gracia. Entonces acá vimos que nosotros podemos crecer en la gracia. ¿Ya? Vamos al segundo texto. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y agradar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada vez más. La vida de santificación es una vida de progreso, es una vida de crecimiento, es una vida en que podemos elevarnos de un nivel a otro en santidad. Podemos estar en un estado espiritual mejor a cada día. Podemos estar en un nivel más alto que en la semana pasada. Podemos vencer un defecto de carácter que teníamos. Así es la santificación. Es progresiva, es creciente. Vamos al punto 7. La santificación no puede justificar al hombre. Sin embargo, ella complace a Dios. Y aquí tenemos que tener muy claro un punto. Las mejores acciones de los hombres más santos que ya vivieron están llenas de defectos e imperfecciones. Esas obras, por mejores que sean, no resisten al juicio de Dios. No expían nuestros pecados. No son suficientes para ganar el cielo. Es importante comprender eso. La Biblia dice en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. La justicia por la que nos presentamos delante de Dios no es nuestra, es del Señor Jesús. Su vida es nuestro único boleto de entrada al cielo. Y esta es una verdad que nosotros debemos de estar dispuestos a defender con todas las fuerzas. Sin embargo, la Biblia enseña que las acciones santas de un hombre santificado, aunque imperfectas, aunque débiles, pero son acciones santas. Entonces, esas acciones son vistas con gusto por Dios. Por ejemplo, en Hebreos 3:16 dice que de tales sacrificios se agrada a Dios. Colosenses 3:20, hablando de la obediencia y el honor que los hijos deben a sus padres, dice, obedezcan a sus padres, porque es agradable al Señor. Entonces, así como un padre se complace con los esfuerzos de su hijo, a veces su hijo quiere hacer algo para agradarlo, aunque sea algo sencillo. Pero del mismo modo, nuestro Padre Celestial se agrada con la actuación de sus hijos. El Padre mira no solo en la cantidad o la calidad, sino principalmente en los motivos, los principios y las intenciones de los actos de sus hijos, ¿no?
podemos agradar a nuestro Dios. No es para la salvación, eso no es para comprar la vida eterna, no. Pero Dios se agrada. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestras intenciones y se compadece de nosotros. Vamos a la octava característica de la santificación. La santificación no consiste en sentimientos. Leamos el texto. La santificación bíblica no consiste en una emoción fuerte. Aquí es donde muchos son conducidos al error. Hacen de los sentimientos su criterio. Cuando se sienten elevados o felices, piensen que están santificados. Los sentimientos de felicidad o falta de disfrute no son evidencia de que la persona esté santificada o no. No existe tal cosa como la santificación instantánea. La verdadera santificación es el trabajo diario que continúa mientras dura la vida. Ese es un punto sobre el cual es necesario una advertencia muy seria. Reuniones de avivamiento atraen la atención en toda parte y producen gran sensación. Debemos agradecer a Dios por las reuniones de avivamiento, pero acá hay un peligro. Puede ocurrir que muchos oyentes parecen estar conmovidos y tocados por la predicación del Evangelio, mientras en realidad sus corazones no experimentan un verdadero cambio. Es que ellos se han contagiado al ver otros llorando o conmovidos, y eso produjo una especie de excitación, que es la verdadera razón de aquella reacción emocional. Por eso hay una advertencia. El texto dice, los ministros jóvenes que desean presentar noticias introducen nuevas ideas y nuevos planes de trabajo. Celebran reuniones de avivamiento y atraen a un gran número de personas a la iglesia. Pero cuando pasa la emoción, ¿dónde están los conversos? No hay arrepentimiento por el pecado, no hay contrición del alma. Estos conversos profesos no cayeron sobre la roca que es Cristo Jesús. Y aquí envío un alerta especial para los predicadores y los líderes de la iglesia. Cuidado con cualquier actividad que no provenga del trabajo profundo y sólido del Espíritu Santo. La reacción a una falsa excitación religiosa es una enfermedad mortal. No existe algo más peligroso que imaginar que somos santificados solamente porque nos sentimos bien. Nuestro sentimiento no mide el grado de santidad. No podemos confiar en nuestros sentimientos. Nuestro corazón es malo. La santificación es algo que proviene de un trabajo sólido del Espíritu Santo. Vamos al punto 9. La santificación es la preparación necesaria para el cielo. Muchos esperan ir al cielo, ¿no? Con mucha alegría. Tienen esa esperanza. Pero pocos avalían si ellos disfrutarán el cielo si es que llegan allá. El cielo es esencialmente un lugar santo. Sus habitantes son todos santos. Sus ocupaciones son santas. ¿Y qué podría un hombre no santificado hacer en el cielo? Ningún hombre podrá encontrar felicidad en un lugar donde él no se sienta a gusto. Un lugar donde todo lo que le rodea no está de acuerdo o no concuerda con sus gustos. La águila es feliz en una jaula de acero, no. La oveja es feliz en el agua, no. El pez es feliz en tierra seca, no. De igual manera, un hombre no santificado también no va a ser feliz en el cielo. Por eso él no va a estar allá. Dice la pluma inspirada, los hombres nunca podrán entrar en el cielo con sus viejos gustos, inclinaciones, ídolos, ideas y teorías.
el cielo no sería un lugar de gozo para ellos, pues todas las cosas contrarían sus gustos, apetitos e inclinaciones, y se opondrían dolorosamente a los rasgos naturales y cultivados de su carácter. Es por eso que para irnos al cielo es necesario pasar por el proceso de santificación. La Biblia dice en Hebreos 12:14, procurad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación es obligatoria para la salvación. Pero en nosotros mismos no tenemos la menor posibilidad de alcanzarla. Por eso, la santificación es obra de Dios. Dice el texto, ningún ser humano recibe la santidad como hereditaria o por cualquier otra concesión humana. La santidad es el don de Dios a través de Cristo. Usted no va a ser santo porque sus padres eran santos. No, no existe eso. Usted tiene que recibir el don personalmente. Es un don que el Señor da a través de la actuación de su Espíritu Santo. Cierta vez Cristo hizo algo en favor de sus discípulos, algo que ellos no podían producir por sí mismos. Jesús pidió al Padre que los santificara. En Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús ha pedido eso en un momento muy difícil. El capítulo 17 de Juan es uno de los textos más inspiradores de toda la Biblia. Es la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos. En esa oración Él pide, Señor, Padre, santifica a los discípulos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y ese es mi pedido hoy día. Que Dios nos mire con misericordia y por su gracia nos santifique. Yo quiero concluir haciendo mías las palabras del apóstol Pablo para la amada iglesia. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos muy agradecidos a nuestros Marcos por darnos este mensaje tan importante para esta noche. Entonces hemos escuchado el tema de la santificación, la cual necesitamos para poder llegar a una patria celestial que nuestro Señor nos está aguardando. Vamos a hacer un espacio musical, espacio para poder reflexionar sobre el tema a través de la música. Para eso les invito a que puedan presenciar la siguiente alabanza.
Amén. Agradecemos a nuestra hermana que pudo compartirnos este video y también a llegar a poder reflexionar a través de este hermoso himno y también relacionado con el tema de hoy. Queremos realizar unas dos preguntas para esta noche a nuestro hermano Marcos de inquietud de acuerdo al tema y me gustaría compartir la primera de ellas, que es la siguiente. ¿El ladrón de la cruz fue santificado? Esa es una pregunta muy interesante, hermano Aarón. Nosotros vimos que sin la santificación ninguém verá al Señor, ¿no? Eso está en Hebreos 12, 14. Y la santificación dura toda una vida, ¿no? Y el ladrón en la cruz, así como el caso de muchas otras personas que aceptan el Evangelio momentos antes de morir, ¿será que ellos pasan por la santificación? La Biblia dice que sin la santificación nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas personas que aceptan a Jesús, se convierten, son justificadas y mueren, tuvieron algún momento, que sea algunos minutos o algunas horas. En el caso del ladrón de la cruz, no sabemos cuándo él murió, ¿no? Porque Cristo murió temprano. Normalmente los que eran crucificados se quedaban días dependurados en la cruz. Pero en los momentos que le restó de vida a ese hombre, él pasó por el proceso de santificación. Claro que ha sido un momento corto, ¿no? Él no ha tenido tiempo de desarrollar mucho, porque nosotros vimos hoy día que la santificación admite crecimiento, gradaciones. Él no tuvo la oportunidad de vencer muchos de sus defectos de carácter, pero cuando él se convirtió, él empezó el proceso de santificación, y la santificación en el caso de él duró el resto de su vida. Pero es imposible que alguien se salve sin la santificación. Ok, entonces nos damos cuenta que el ladrón de la cruz, claro que fue santificado, si no, no pudiese haber concluido las palabras de Jesús, que fue que las dijo antes de que ambos de ellos hubiesen pasado ya a la muerte, ¿no? Tenemos una pregunta más que también está bien importante. Menciona así, ¿el hombre santificado no peca más? Esa es una excelente pregunta también. El hombre santificado, o sea, el que está en proceso de santificación, ¿no? Porque nadie puede decir, yo alcancé lo que podía alcanzar y ya no puedo ir más allá. No, eso no existe. La santificación dura toda la vida, ¿ya? Y mientras él está en ese proceso, él es santo. O sea, el hombre santo significa el hombre separado para Dios, el hombre que está venciendo sus problemas de carácter. Nosotros vamos a ver en la próxima semana que es posible al hombre inclusive no pecar, pero aún sigue siendo pecador porque tiene la naturaleza pecaminosa, pero es posible que él no cometa actos pecaminosos, ¿ya? Entonces, el plan de Dios es que no pequemos. Si estamos con Jesús, si estamos en comunión con Él, es posible no pecar. Pero a veces nos descuidamos de la comunión con el Señor y ahí sí caemos. Y en ese caso hay una provisión. En 1 de Juan 2, verso 1 dice, yo os escribo, mis hijos, para que no pequéis, pero si pecáis, hay un abogado, Jesucristo el justo. La intención de Dios es que no pequemos, ¿no? Pero si pecamos hay provisión. Hay que arrepentirse, pedir perdón, levantarse. El caer es del hombre, pero el levantar es de Dios. Y cuando el hombre se levanta, él ahora sigue su vida en la presencia del Señor. Es posible caer y muchas veces vamos a caer, pero hay una provisión para socorrernos.
Muy bien. Entonces estamos concluyendo que la santificación es un proceso donde, si bien es cierto, podemos llegar a no pecar más, es verdad, pero solamente lo podemos conseguir si Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Eh, Quisiera agregar momentos, los pedidos de oración, vemos y saludamos nuevamente a nuestros amigos, hermanos que nos están en transmisión. Tenemos un pedido especial, general, diría yo, que es orar por las familias que están siendo mayormente afectadas por esta situación de la pandemia que estamos viviendo casi en todos los países. Pedimos al hermano Marcos que pueda tenerlo en cuenta en la oración final y también para que exista ese arrepentimiento, ese creer y mejorar, el deseo de mejorar cada día más, el deseo de ser santificados por la gracia de Dios a través de la sangre de Jesús. Entonces, hago llegar estos pedidos de oración al hermano Marcos y asimismo le invitamos a él que pueda concluir esta noche, este culto, este tema tan importante que es la santificación a través de una oración final. Vamos entonces a concluir ese momento tan especial hablando con nuestro Dios. Usted, donde esté, por favor, arrodíllese o haga una reverencia para orarnos a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tenemos la oportunidad de escucharla y de aprender de ti. Agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra conocemos el plan de salvación. Sabemos de tu gracia que nos justifica, nos perdona, pero que también nos santifica. Danos, Señor, el deseo y la disposición de aceptar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, también en favor de los pedidos de oración, de una forma general, sobre los casos de enfermedad, especialmente por esa grave crisis que nuestro mundo atraviesa en ese momento. Sabemos, Señor, que los grandes factos del mundo están bajo tu control y que tú tienes tus manos extendidas sobre tu pueblo. Pedimos que tú bendigas a tu pueblo, que ninguno de ellos pueda sufrir mayores daños y que podamos todos tener la certidumbre de que lo que pasamos acá no es nada comparado con lo que nos aguarda en el cielo, donde no más habrá enfermedad, muerte, preocupaciones. Prepáranos para estar allí en tu presencia por toda la eternidad. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos compañeros y amigos hermanos, estamos ya concluyendo el culto de esta noche. Este tema, nuevamente lo repetimos, se titulaba La santificación. Es parte de una serie que se llama El Plan de Salvación y vamos a preguntar nuevamente a nuestro hermano Marcos cuál será el próximo tema para la próxima semana. El próximo tema, hermano Aarón y queridos internautas, es la perfección cristiana. Y es un tema muy interesante y controvertido. Y vamos a traer acá el entendimiento bíblico y del espíritu de profecía. Y contamos con tu audiencia. Que Dios le bendiga. Muy Buenas bien. noches. Entonces, nuevamente agradecer a los que estuvieron conectados el día de hoy. Esperamos que puedan estar también la próxima semana. Como vieron, tenemos un tema bastante especial y muy importante para nosotros hoy en día. Les entregamos los saludos nuevamente a los diversos hermanos de diversas nacionalidades que se han conectado, puedan recibir la bendición de Dios en esta noche y que este mensaje sea para la gloria y honra de Dios. Nos vemos hasta la próxima semana y una buena noche para cada uno de ustedes.